Ay, no más. O sea, vaya, volvemos otra vez con estas polémicas, ¿no? Volvemos con estas polémicas en donde, pues, Movimiento Ciudadano insiste en que sí está detenido su legislador. Dice Noroña que no es cierto, que volvió a hablar con los fiscales y que los fiscales, tanto el fiscal general de la República como el fiscal del estado de Campeche, le insisten en que no está detenido y acaba de pedir un informe a Derechos Humanos para poderlo presentar al Pleno. Después interrumpe Clemente Castañeda y entonces viene el posicionamiento de Miguel Ángel Yunes Márquez. A ver si a ponerle atención. Sí, no hay en este momento una discusión sobre el tema. Ustedes han informado. Yo pediría, senador Castañeda, que en vez de seguir dando versiones que no se están ajustando a la realidad, nos presente las pruebas de su dicho. Desde la mañana hemos dado por válidas sus comunicaciones y no es así en la información que tengo con ambos fiscales. Le pido al senador, sí, en este momento tiene la palabra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez para... No, ya lo dijeron, le di bastante tiempo al senador Colosio, he desahogado todo el tiempo y respetado las intervenciones de Movimiento Ciudadano, he hecho una aclaración pertinente y tiene la palabra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Y sí, las rectificaciones de hecho son al final de la discusión, o sea, al final de esta ronda, después del senador Yunes Márquez. Gracias, ciudadano presidente, compañeras y compañeros senadores. Ni cobarde ni traidor. Salí del hospital para venir a dar las razones de mi voto y para responder a quienes en los últimos días y también hoy en esta sesión me han agredido. He sido objeto de un linchamiento público, como creo que pocas veces alguien lo ha sufrido, queriendo hacerme responsable del destino de México como si en mis manos realmente estuviera. Y no está en mis manos. La Asamblea respetar al orador como se ha hecho. Permítame un segundo, y de senador. Todas y todos los senador, legisladores. Permítame un segundo. Hemos escuchado con atención y respeto a todas las senadoras y senadores que han hecho uso de la palabra. Pido a la Asamblea guardar silencio durante la intervención del senador. Todos los senadores y senadoras merecen respeto. Tiene la palabra, senador Yunes. Me duele la agresión injusta, de donde venga, pero me ha lastimado profundamente la que se ha originado en mi propio partido. Desde muy joven he luchado por la democracia desde el PAN, nunca en otro partido. En el PAN me formé y siempre escuché que lo más importante en la vida es defender la libertad, la dignidad y vivir en congruencia con nuestros principios. Por eso no puedo aceptar que se me quiera imponer el sentido de mi voto. En ningún caso. Nunca había visto en el PAN un intento de imposición y de sojuzgamiento tan burdo, tan sin sentido como el de estos días. A base de amenazas y agresiones. Vuelvo a pedir a la Asamblea que guarden silencio y respeten la intervención del senador Yunes. Por favor, senadoras, a ustedes se les ha escuchado con respeto. Pido a la Coordinación de Acción Nacional que ponga orden en su bancada. Tiene la palabra, senador Yunes. Gracias. Con base de amenazas y agresiones, han querido obligarme a que me pronuncie en contra de una reforma sin analizarla, sin discutirla, sin dialogar, simplemente porque se decidió ir en contra de la mayoría. Vivimos en un sistema representativo y por tanto la mayoría legislativa representa a la mayoría de los mexicanos, nos guste o no. No estoy de acuerdo con doblarme ante la necedad. Por ello, decidí analizar a fondo
y preparar un posicionamiento al que doy lectura a continuación. Milito en el Partido Acción Nacional porque en el centro de sus principios está el respeto a la dignidad humana y por tanto a la libertad. En ejercicio de esa libertad, vengo a esta tribuna a razonar mi voto en la reforma del Poder Judicial. Lo hago en mi condición de opositor a un gobierno con el que no he coincidido, pero soy opositor racional. Les pido, permítame, senador Yunes, hay todavía 2 rondas de 5 a favor y 5 en contra, y podrán decir sus argumentos, inclusive hasta el vituperio, que fue un compromiso de que iba a haber un debate de altura. Pido a la bancada de Acción Nacional que, así como hemos respetado a sus oradores, respeten la intervención del senador Yunes. Pueden no compartir sus puntos de vista, pero tienen que respetar la pluralidad que se expresa en esta Cámara de Senadores. Continúe con la palabra, senador Yunes. Gracias, presidente. Lo hago en medio de un debate que se ha pervertido y que pretende restringir esa libertad para obligarnos a votar en uno o en otro sentido. Un debate público sustentado, sí, en la preocupación por la justicia, pero también en la desinformación, en intereses políticos, en agendas personales, en fobias y en cobro de facturas. Un debate público permeado por la sinrazón de los calificativos, de las injurias, de las amenazas de destrucción de imagen o incluso del linchamiento físico. Dependiendo del sentido de nuestro voto, pretenden clasificarnos a las 128 mexicanas y mexicanos que nos encontramos en este recinto como ángeles o demonios, como héroes o traidores a la patria. Ofrecen medallas, reconocimientos y hasta un mural para que aparezcan los rostros de quienes voten en contra de la reforma como los salvadores de México. Para los que voten a favor de la reforma, ofrecen no un mural, sino el paredón de la historia. Pero yo no estoy de acuerdo en restringir mi libertad por amenazas ni presiones. No vine al Senado a buscar beneficios personales ni revanchas políticas, ni popularidades efímeras. Vine al Senado a luchar por un México justo, libre, democrático, seguro, igualitario, y así lo haré a costa de lo que sea. Esta última semana he dedicado mi tiempo a estudiar el dictamen que hoy debatimos y he llegado a estas conclusiones. Ni México se va a destruir si se aprueba la reforma, ni la reforma va a cambiar en automático la realidad de un sistema de justicia que a gritos exige un cambio de fondo. La vida democrática no tiene por qué afectarse. No se limita ninguna de las libertades ni los derechos que la componen. El riesgo de una dictadura solo existe en quienes piensan en la dictadura. Estoy seguro que ninguno de los aquí presentes queremos para México un gobierno dictatorial. Somos demócratas de varios colores, pero todos demócratas. Pero más que nada, el pueblo de México no permitiría nunca una dictadura. En el centro del debate encuentro las siguientes interrogantes. ¿Tiene la mayoría derecho a promover un cambio estructural a uno de los poderes de la Unión? ¿Es la elección popular la mejor vía para nombrar a ministros, magistrados y jueces? ¿Dará la nueva conformación del Poder Judicial ventajas políticas al partido en el gobierno? Sostengo que la mayoría sí tiene derecho a promover cambios estructurales. Así ha sido a lo largo de nuestra historia. Recordemos un caso. En 1994, legisladores del PRI y PAN, a iniciativa del presidente Zedillo, aprobaron la reforma de 20 artículos de la Constitución para precisamente reformar de fondo al Poder Judicial. Vale la pena recordar su contenido. Se jubiló de manera inmediata a los 26 ministros en funciones.
Se redujo a 11 el número de ministros. Se creó el Consejo de la Judicatura. Se dio vida a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La votación en el Senado en favor de los nuevos ministros propuestos por el presidente de la República fue unánime. Algunos académicos y politólogos calificaron la reforma como un golpe de Estado. Lo cierto es que no hubo tal golpe de Estado, sino por el contrario, México aceleró su transición democrática. Apenas 3 años después de esta reforma, el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión y en el año 2000 perdió la presidencia de la República. Es decir, los beneficios políticos de la reforma del Poder Judicial no fueron para el régimen. Probablemente la mayor inquietud que provoca la reforma es el voto popular para elegir a los impartidores de justicia. Se supone que por la fuerza de una organización política serán electos y ese voto los comprometería y perderían, por tanto, su imparcialidad. Pero ¿quién nombra hoy a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es el Senado, a propuesta del presidente de la República, quien tiene origen y militancia partidista. ¿Tiene también el Senado en su esencia una composición político-partidista? Sin duda. Las negociaciones para los nombramientos se llevan a cabo entre grupos parlamentarios de distintos partidos. Y si el Senado no logra un acuerdo, el presidente nombra libremente, como sucedió la última ocasión en que recayó el nombramiento en una persona abiertamente militante de Morena. Antes el Senado había aprobado el nombramiento de otra ministra, también militante del mismo movimiento. Hoy, de 11 integrantes de la Corte, 5 han sido propuestos por el presidente López Obrador. Entre este año y el próximo tendrán que designarse 4 ministros más a propuesta de la presidenta Sheinbaum. Es decir, tendría el régimen mayoría cuando menos de 9-2 en el Pleno. Esto sin hacer ninguna reforma. Magistrados y jueces de distritos son nombrados por el Consejo de la Judicatura, donde también el gobierno tendría control. Debemos entonces preguntarnos si es mejor que el presidente de la República siga nombrando libremente a los ministros y de manera indirecta a magistrados y jueces, o vamos a un nuevo modelo de elección popular en el que el nombramiento no esté vinculado directamente a una persona, sino a millones de ciudadanos con los que no existiría vínculo ni compromiso personal directo y verificable, como sí lo existe en el modelo actual. Agregaría algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso. Hemos sido tolerantes con el tiempo, de cualquier manera le pido vaya concluyendo, senador Jones. Concluyo. Agregaría algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso con la ley de quienes resultan electos si la reforma se aprueba. ¿Por qué y de quiénes vamos a dudar si no sabemos ni siquiera quiénes son? Pongo un ejemplo presente de actuar imparcial. Cuando menos 2 de los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestos por el presidente López Obrador han aprobado resoluciones que son contrarias al interés del gobierno, privilegiando su compromiso con la Constitución y no con el poder. Compañeras y compañeros legisladores, nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente. Concluir, senador Jones. Le recuerdo, presidente, que fue interrumpido también en varias ocasiones. Sí, pero termine su intervención. Nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente de estabilidad y de armonía. Deseo por el bien de México que dejemos atrás la falta de diálogo,
entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas y que juntos construyamos una nueva y mejor realidad. Que podamos ir de la mano para encontrar soluciones a la pobreza, la inseguridad, la falta de recursos para el desarrollo, para mejorar nuestro sistema de procuración y administración de justicia y muchos otros retos. Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de termine su intervención. Pido a la Asamblea, quien lleva el tiempo es la mesa directiva, y pido al senador Yunes que concluya su intervención. Concluyo, señor presidente. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Y termino con lo siguiente: no traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá. Perro, debo decirlo, sí lo voy a reconocer. No me encanta la figura de Yunes, pero se aventó un discurso. Miguel Ángel Yunes Márquez se acaba de aventar un discurso. Miren, aquí hay un comentario y literal es el comentario. Eric Álvarez dice: tu clan destruyó mi estado, pero hoy serviste de algo. Y sí, los argumentos que da Miguel Ángel Yunes para votar a favor de la reforma al Poder Judicial son exactamente los mismos que da la oposición, con los que la oposición se ha quejado de esta administración. Entonces, Miguel Ángel Yunes sale y dice: la manera en la que en este momento se eligen a los ministros de la Suprema Corte permitió que tengan a Lenia Batres, a Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz. Y ellas han votado, o sea, utilizó las quejas de la oposición, utilizó un discurso muy bien armado de los errores que le ha achacado Morena o de las decisiones de Morena para decir: yo no estoy traicionando, estoy votando en congruencia porque yo no quiero esos ministros y yo no puedo asegurar que los ministros que van a calificar para ser elegidos de manera popular por default ya vienen avalados o van a venir directamente de presidencia, porque en este momento vienen directamente de presidencia. Hace un repaso por la historia, se regresa al momento en el famoso cedillazo, cuando dijeron que hubo muchas personas que dijeron que el cedillazo donde corren a 26 ministros y entonces eligen a 11 nuevos, iba a ser un momento histórico, que iba a pasar, iba a haber un golpe de Estado, que iba a desestabilizar los capitales, y no pasó. Entonces retoma el ejemplo de lo que ya había hecho Zedillo cuando hace la modificación drástica en la Suprema Corte y dice: en ese momento también dijeron que iba a haber desestabilidad. No pasó. Les tumba el argumento de la desestabilidad. Y dos, se va en contra de Morena para votar a favor de Morena. Incluso dudo que lo haya escrito Miguel Ángel Yunes. De verdad, es que este es un discurso que dudo profundamente que haya escrito Miguel Ángel Yunes. O sea, no termino de creérselo. No, o sea, está tan bien hecho, tan bien escrito, tan bien diseñado, tan bien pensado para ser dicho desde alguien de la oposición, que no te la termino de comprar que lo haya dicho Miguel Ángel Yunes. Perdón, pero no te la termino de comprar. No termino de comprar que lo haya dicho, que lo haya escrito él al 100%. Utilizó todos los argumentos por las que la oposición debería de aprobar la reforma, porque son justamente sus votos en el Senado y son las comisiones conformadas por una diversidad de legisladores de distintas bancadas las que van a terminar validando quiénes sí pasan, quiénes sí cumplen con los requisitos y quiénes no. Y eventualmente estas personas que cumplan con los requisitos serán las que pasen a voto popular.
ese es, o sea, estoy simplificando el proceso, pero es el proceso. El proceso no es nada más como de, hoy yo me quiero ser ministra de la Suprema Corte, déjame, voy a estudiar Derecho, me saco mi título, o es más, voy a Santo Domingo, me saco mi título, y entonces ya me voy a postular y dejemos que la ciudadanía me vote, y como tengo 609,000 seguidores en YouTube, ya gané. Por supuesto que así no funciona. Hay todo un proceso previo, y ese proceso corre a cargo del Senado. Todo ese proceso previo, la verificación, quiénes son, en dónde están, de dónde vienen, si cumplen o no con los requisitos, validar las cartas, los antecedentes, la experiencia, todo eso corre a cargo del Senado. Y la oposición ha utilizado el argumento para votar en contra de que como hoy Morena es mayoría, entonces ya van a venir todos validados desde presidencia. Incluso dicen que el Poder Judicial, la Suprema Corte, que también va a proponer su terna, que también va a lanzar sus propuestas, no va a tener mano. Quiero recordarles que la Suprema Corte en este momento sigue siendo mayoría de oposición. Entonces, de los 11 ministros, en realidad solamente 3 van en contra de su opinión, que serán 3 a favor, medio a favor 2, pero una, pongámosle 3, completamente a favor de Morena. Creo que 3 es menos que 11, ¿verdad? O sea, de 3, de 11, ¿le sacas 3? ¿Cuántos te quedan? Plaza Sésamo. Exacto, esto me siento en Plaza Sésamo. Saquemos otra vez a Baldor, ya lo había escondido, saquémoslo otra vez. Yo le voy a decir Baldor. Baldor, como le dicen los del PAN, Baldor. Entonces, evidentemente, la ministra, en este momento, Norma Piña, va a poder presentar su terna, va a poder entregar su terna. Y todos los que sean propuestos, porque son propuestas del legislativo, del ejecutivo y del judicial, tienen que pasar el proceso por el Senado. Tienen que pasar el proceso en el Senado. Entonces, cuando pasan el proceso en el Senado, ¿qué es lo que ocurre? Es una comisión en el Senado la que se va a instalar para validar que cumplan con los requisitos, y solo los que cumplan con los requisitos son los que irán a voto popular. En este proceso, lo que dice Miguel Ángel Yunes es, yo no puedo dar por hecho que los ministros que vayan a proponer por default vayan a ser ya serviles a Morena, porque está este proceso, pero sí puedo asegurar que en este momento sí pueden estar validados por Morena, porque la manera en la que en este momento se eligen ministros de la Suprema Corte es con el voto, con la terna de la presidenta, en este caso ya será Claudia Sheinbaum, que son sus decisiones, como ella decida a quien ella quiera, y votadas por la mayoría del Senado, que sí puede votar la Morena. Entonces, utiliza el argumento justamente de lo que nos hemos estado quejando, de cómo es posible que la oposición no entienda que esta reforma incluso les beneficia, porque tendríamos ahora sí un sistema judicial, al menos en la parte más alta, más separado del poder de lo que está en este momento. El discurso de Miguel Ángel Yunes está tan bien diseñado que termina exhibiendo a la oposición y termina exhibiendo exactamente los miedos de la oposición, que no es el falso mito de igual y no hay independencia. No, 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 no. Es que como en este momento tienen la mayoría, es la mayoría que no quieren soltar. La Suprema Corte en este momento es la única mayoría que tiene la oposición, la única. Y es la que hasta este momento se sostenía. Y esta reforma las viene a tumbar. Y lejos de que ellos intenten presentar propuestas en pro de lo que dicen defender, terminan exhibiendo que lo único que defienden es mantener esa mayoría, porque es la única con la que pueden intentar frenar a la mayoría del país, no a la de la cúpula del Poder Judicial. Entonces, sí, miren, yo no voy a perdonar, ni se me va a olvidar, ni mucho menos lo que han hecho los Yunes. Eso no va a pasar. Pero sí sé reconocer un buen discurso. Sí sé reconocer un buen discurso. Lo tengo que decir para que no digan, no, sí sé reconocer un muy buen discurso.
No se me olvida quién es Miguel Ángel Yunes, ni quién es Miguel Ángel Yunes Linares, no se me olvida. Y voy a seguir observando profundamente qué va a pasar más adelante con las negociaciones, que en este momento no sabemos exactamente qué se negoció, no sabemos exactamente qué pasó, no lo tenemos. Y el discurso de Miguel Ángel Yunes dice o te da a entender que no hay negociación, que lo hace plenamente de convicción. Y lo argumenta también que se la puedes llegar a comprar. El argumento es muy bueno y es muy sólido y tiene razón. Ojalá eso lo hubiéramos escuchado de la oposición. Si ese discurso hubiera sido de la oposición, creo que hubiéramos partido de ahí para discutir desde hace 7 meses algunas modificaciones importantes que se le pudieran haber hecho a esta reforma. Seamos muy honestos. Pero ese no fue el discurso, ese no fue lo que dijo la oposición. Eso lo dijo Miguel Ángel Yunes. Entonces, yo voy a seguirlo observando. O quien se lo escribió, pero él lo leyó muy bien. Sí. O sea, o quien se lo haya escrito, no tengo idea. Pero el argumento es real. O sea, el argumento sí es un argumento que pudo haber salido de la oposición, porque se han quejado profundamente de Morena y de Lenia Batres, y no es posible que te quejes tanto de Lenia Batres y que no termines de entender que en este momento, mañana, si toma protesta la presidenta y dice que quiere que Ernestina Godoy sea ministra de la Suprema Corte, la manda a la Suprema Corte y la vuelve ministra por 15 años. Es increíble que no logren dimensionar que el propio poder ejecutivo en este momento está haciendo esta separación, está separándose por completo. Una autonomía. Está haciéndose a un lado, de decir, yo voy a mandar una terna, también tú y también tú, pero yo no, al final ninguno de nosotros va a decidir quién se queda. Nosotros verificamos que sean las personas idóneas, que tengan la capacidad, que sean los mejores perfiles de lo que hay. Y entonces será el pueblo el que decida. Eso no quiere decir que ya mañana va a dejar de haber injusticias, por supuesto que no. Pero hace una modificación histórica a la cúpula de un poder que se ha mantenido intocable por tantos años y que ha formado parte, que se convirtió lejos de ese equilibrio de justicia, de ese equilibrio, de esa balanza, se ha convertido en el brazo armado de los empresarios, de los potentados y hasta de los criminales. Porque, spoiler, si no se habían enterado que hay jueces que se han sido cooptados por el poder pese a que ganan lo que ganan, yo no sé en qué México viven. Y aún así, para llegar a ese México ideal en donde los jueces no sean cooptados por el crimen organizado, no se va a solucionar con una sola reforma. Se necesitan muchas reformas y acciones que se emprendan desde los gobiernos locales hasta el más fuerte, que es el gobierno federal. Entonces, insisto, no le voy a quemar incienso a Miguel Ángel Yunes, pero sí voy a reconocer un muy buen discurso y un muy buen argumento para votar a favor de la reforma del Poder Judicial. Al menos en lo general. Al menos en lo general. En lo particular, igual y presentar alguna modificación, ya veremos. Pero con estas votaciones, con el voto de Miguel Ángel Yunes, ya existen 86 votos a favor de la reforma al Poder Judicial.